Gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, cada una de las personas que nos siguen, que comentan, que siempre están interesados en esos temas de actualidad nacional. Para mí, la periodista Isabel Espinosa, siempre es un gusto poder contar con ustedes, saber que están allí fieles al contenido que se hace a través de este espacio. Como siempre, buscamos todas las opiniones y las respuestas posibles a los diferentes temas y hoy vamos a continuar con ese tema. A poco más de un año del ataque de Hamás a Israel, en realidad, ¿cuál es la posición actual? Pero hemos buscado una vocería que nosotros en comunicación llamamos oficial y quiero agradecer que haya aceptado que esté con nosotros en esta tarde y que vaya a ayudarnos a aclarar y vamos a conocer de primera mano a través de el señor Amir Rockman, cónsul de la Embajada de Israel aquí en Costa Rica, cuál es la situación real que se vive en este momento. Don Amir, muchas gracias por estar con Muchas nosotros gracias, aquí en Sin doña Rodeos. Isabel. Muchas gracias, doña Isabel, y muchas gracias para la oportunidad. Y sí, muy buenas tardes a todos los seguidores. De verdad que un gusto. A poco más de un año de haberse dado el ataque de Hamas a territorio israelí, don Amir, ¿cuál es el estado actual del conflicto? ¿Se advierte una luz al final del túnel o aún el conflicto se prolongará por algún tiempo? Eh, yo quiero contestar primero la segunda pregunta. Si veo una luz en el fin del túnel, sí, lo veo. Pero no evitar que la situación es dura y complicada. Eh, la guerra empezó, como todos saben, el 7 de octubre de 2023 con el ataque diabólico de Hamas contra Israel y siguió con una respuesta militar israelí en la Franja de Gaza. En el mismo tiempo, como el día siguiente, Hamas y Hezbollah en la frontera norte de Israel, desde el Líbano, empezó a atacar Israel por el uso de misiles y cohetes de corto y medio plazo. Eh, y aparte de estos dos identidades semipolíticas terroristas, también tenemos amenazas y ataques constantes desde otros grupos pro-iraníes en Irak, en Siria y en Yemen. Y además en dos ocasiones, que la última fue la semana pasada, sufrimos también un ataque directamente desde tierra iraní con 300 y después 200 cohetes y misiles de largo plazo contra Israel. Eh, Gracias a Dios, gracias a la economía del ejército israelí, gracias a las alianzas internacionales que Israel tiene, no solo con las miembros del OTAN, pero también con países moderados en el Medio Oriente. La situación en Israel es estable, pero es duro. Y en el lado israelí, a menos de las víctimas del masacre del 7 de octubre, también seguimos sufrir daños civiles y daños en infraestructura por estos ataques, pero en general la situación en Israel es estable, nadie está huyendo, tenemos la infraestructura para proteger el pueblo. En la Franja de Gaza hay presencia masiva del militar israelí, que tenemos control a una grande parte de la Franja de Gaza. Cuando estamos hablando de Franja de Gaza, fíjense como una ciudad que empieza en Santa Ana y termina en Cartago. Son las medidas más o menos. Pues en parte de este Israel tiene control y en otra parte está bajo del control del grupo terrorista Hamas. El afecto
civil en el lado palestino es mucho más duro. Este es algo que imposible evitar ni negar. Hay una situación muy dura que Israel hace esfuerzo también a ayudar a esta población civil con ayuda humanitaria, electricidad y luz y ayuda médica que llega desde Israel. Pero también exigimos al grupo Hamas que ellos tienen también responsabilidad por el bienestar de su pueblo. Lo que tienen en común los dos frentes que tenemos con Hamas en Gaza y con Hezbollah en Líbano, es que en estos dos conflictos, el enemigo, nuestro enemigo, no es el representante del pueblo. Es un grupo armado poderoso, Hezbollah mucho más poderoso que Hamas, pero en términos latinoamericanos son dos carteles, ¿ok? Que asumieron el poder en territorios políticos, hablan supuestamente en el voz del pueblo, pero por el fin no son los líderes legítimos del pueblo palestino en Gaza ni del pueblo libanés en Líbano. Hezbollah no es el pueblo libanés y jamás no es el pueblo palestino. Pues, y este es algo muy importante porque hay, por la circulación de noticias, de falsas noticias y mucha información manipulada, hay una imagen que la guerra es entre el pueblo israelí y el pueblo palestino. No. Israel tiene gobierno elegido democráticamente con un ejército que funciona bajo las leyes internacionales de la guerra. Y Hamas y Hezbollah son dos organizaciones de terror ilegales en la mayoría del mundo. Aquí, en una manera rara, no son ilegales, pero en Estados Unidos ilegal mostrar la bandera de Hamas, ni de Hezbollah, ni de ISIS. Son organizaciones del terror. Y este es una de las fuentes del sufrimiento del pueblo palestino, es esta confusión entre los grupos poderosos armados y el pueblo. Y presentar el Hamas y Hezbollah como representantes del pueblo es igual que presentar a Pablo Escobar como el representante del pueblo colombiano. No, no es. Ok, ahora, en la actualidad, ya, digamos, ¿cuál es el estado actual de ese conflicto? El estado actual es que el ejército israelí tiene control en como la mitad de la franja de Gaza y la otra mitad está bajo el control del grupo Hamas. Y estamos hablando en distancias muy cortas entre las dos líneas allá. Okay. Y en Líbano, en el lado israelí de la frontera del Líbano está totalmente evacuada de civiles. Es el fuente de 70,000 refugiados israelíes, y por el lado norte la mayoría de la población civil ha evacuado a Beirut, y Israel está ejecutando una serie de operaciones militares con logros impresionantes, con miles de armas y otras herramientas del Hezbollah, un golpe muy fuerte con Hezbollah que siguió de los éxitos militares de inteligencia y militar israelí contra el liderazgo de este grupo terrorista. Y seguimos recibir diariamente ataques de cohetes y misiles desde Líbano y desde
Yemen, Irak y Siria, mira, son algunos por día, 1, 2, 3 al día máximo, de cuanto que desde Líbano recibimos alrededor de 150 cohetes y misiles al día. Todavía hay un ejército de reserva activo en Israel, pues este hace un golpe a la economía, a la industria israelí, porque hay muchos hombres y mujeres que están haciendo su servicio militar de reserva, algunos de esos ya más de 6, 7 meses en servicio activo, pues este afecta. La economía del momento que tiene muchos, no, muchos, me falta la, no metas, challenges. La economía israelí sigue adelante, aparte que existe problemas y dificultades, pero la economía sigue, la moneda está estable también todavía. Y tenemos en el pueblo israelí una preocupación por un lado y un deseo. Ajá. Un deseo que este sea la última guerra. Pues sí tenemos que ir a guerra contra enemigos crueles en muchos casos, a veces con demandas ilegítimas, que sea la última, que no deberíamos regresar a este conflicto otra vez. Sí, es algo que definitivamente, por más que se quiera plantear, no es grato, bueno, positivo para nadie. Siempre hay más que lamentar que celebrar en un tema como este. Absolutamente, sí, sí. Don Amir, ¿qué se necesita para desescalar e idealmente finalizar este conflicto? Pues en Gaza, primero es la liberación inmediata e incondicional de los rehenes civiles. Además de esto, es que se rindan el liderazgo del Hamas, y con este puede empezar un proceso de reconstrucción y de radicalización de la Franja de Gaza. Pero el pequeño y más rápido que tiene que pasar es la liberación de los rehenes. Y después que se rindan y que se bajan las armas, el grupo Hamas, y que entra a una entidad política que puede manejar la Franja de Gaza. Con Hezbollah, nosotros tenemos por el fin llegar a un acuerdo con el pueblo del Líbano, pero esto no va a pasar rápido. Pero Hezbollah tiene que salir desde el Líbano. Nosotros no podemos vivir al lado de un país que, aparte de su ejército legítimo, pequeño, no sé, su ejército oficial, hay otro ejército que representa los intereses de Irán en este caso, que tiene más armas, más dinero, más soldados y más poder que el propio gobierno de este país. Así no podemos funcionar. Y Hezbollah debe salir sí o sí, por fuerza o por un acuerdo, pero deben salir del Líbano. Para nosotros este es el mínimo. Después podemos o debemos hablar sobre el proceso de reconstrucción, de radicalización y también de pacificación entre los judíos y los árabes. Es algo que quiero
decir más a nuestros críticos que tienen aquí, yo conozco algunos aquí en Costa Rica que siempre saben y tienen los consejos y tienen las soluciones de la situación y piensan que nosotros no nos importa la vida de los palestinos y que es un tema como que no tenemos ningún interés. El bienestar del pueblo palestino es interés nacional de mi pueblo, mucho más que cualquier otro pueblo, porque nosotros vivimos con los árabes, con los palestinos. Este incluye 2 millones israelíes que son árabes, ciudadanos iguales de mi país. 5 millones palestinos en los territorios palestinos. 8 millones árabes en Jordania, 10 y poco en Siria, 108 millones de árabes en Egipto, 5 millones de árabes en Líbano. Nosotros vivimos en el mundo árabe con los árabes. Y pues a mí, a mi interés nacional es llegar a un acuerdo, una estabilización y una vida pacífica por los dos pueblos. Que creo que ese es un punto que, bueno, no iba a abordar ese tema porque, digamos, de una manera tan directa, pero ahora que usted toca ese tema, ese punto así, obvio que hay personas que dicen Israel es Israel y punto. Hay otros que dicen, ¿por qué solo piensan en Israel y no piensan en los niños, las mujeres, aquel daño colateral que se da de una guerra, aquellas personas que no tienen nada que ver? ¿Por qué? Porque del otro lado hay niños, hay mujeres, hay hospitales, hay gente y que se están viendo afectados, o al menos esa es la proyección que se da, porque, y lo normal de una guerra donde hay personas que lamentablemente también civiles salen afectados por más que quieran canalizar la situación. Y entonces cuando salen estas imágenes de niños, se sensibiliza mucho y entonces la gente hace señalamientos. ¿Cuál es la posición desde Israel a este tipo de cosas? Primero que a mí me duele mucho por cualquier niño inocente que sufra por cualquier guerra, y además una guerra en mi patria, me duele mucho. Es primero y debe ser claro. Segundo, la posición oficial de Israel y de la ley internacional es que civiles que fueron utilizados como escudos humanos en proceso de guerra, el daño civil, el sufrimiento civil, el muerte civil, es la culpa del lado que usó el escudo humano. Y ahora, porque nuestro enemigo no le importa la vida de su pueblo, ellos usan los hospitales, las escuelas, los campos de refugios, los kinderes, como centros de operación militar contra Israel, que lanzan cohetes desde hospitales. Pues Hamas tiene papel enorme en el hecho que ellos ponen civiles en riesgo. Y no solo es la opinión israelí, es la ley internacional. Es el Acuerdo de Ginebra y el Acuerdo de Roma. Y además, la manipulación de la información en este caso les sirve muy bien, porque muy fácil en las redes sociales vender una mentira con una imagen muy fuerte, pero cuando la realidad es más compleja, nadie le pregunta al Hamas por qué están usando hospitales como centros militares. ¿Y qué respuesta? Y mira, yo voy a decir algo duro, pero debe ser claro que cuando yo estoy hablando sobre la ley internacional de la guerra, que el ejército israelí sigue la ley a la pie de la letra,
a la pie de la letra, no Sí. significa que no hay tragedias. Y en guerra, que es una tragedia enorme, es una tragedia que nosotros no elegimos. Nosotros estábamos muy contentos con el cese de fuego que hemos tenido hasta el 6 de octubre. Pero en guerra, no cada tragedia es un crimen de guerra. Este es algo duro escuchar e entender, pero es una situación imposible. Y en nuestra defensa yo puedo decir que ex militares no israelíes de todo el mundo están de acuerdo, incluso reportajes oficiales a la ONU y etcétera, que en comparación de otros conflictos armados en zonas urbanas, en comparación de la guerra de OTAN contra ISIS o de Rusia contra los rebeldes sirianos, pues este no es un benchmark, pero OTAN, por ejemplo, que el daño civil es menos que la mitad del daño civil en el caso de OTAN en la guerra contra ISIS en Raqqa. Y nadie hubiera pensado que la guerra contra OTAN, contra ISIS para la liberación del pueblo iraquí siriano de las manos del ISIS es ilegítimo. Claro que es legítimo, pero no es decir que no hay sufrimiento civil. Sí, hay. Y nosotros hubiéramos preferido evitar totalmente todo el tema, toda la guerra. Por Claro que sí. supuesto que sí. Recordarles que estamos hablando con el señor cónsul de la Embajada de Israel, el señor Omir Rockman, y le quisiera preguntar en este momento cómo observa el Estado israelí las reacciones de sectores de la comunidad internacional que solicitan el cese al fuego inmediato. ¿Es desde su visión posible o no atender este llamado y por qué? Eh, la decisión, nosotros estamos o tenemos la posibilidad, la habilidad de empezar una cese del fuego inmediatamente, pero que se rindan Hamas y Hezbollah. Y ellos no quieren rendirse, no quieren rendirse. Pues, y este es un problema. Claro que estamos en favor de cese del fuego. Y como he dicho, que tuvimos un cese de fuego hasta el 6 de octubre o hasta el 7 de octubre. Del momento, el cese del fuego es más decisión de los dos grupos terroristas y el gobierno iraní. Nosotros no estamos lanzando cohetes contra el pueblo, contra Irán. Estamos en guerra contra estos dos grupos terroristas, ¿ok? Y los proxies iraníes alrededor de Israel, pero no lanzamos cohetes contra zonas civiles. Y si lo hacemos es porque hay presencia militar que ataca a Israel desde estos lugares. Pues si nos dejan y si paran a atacarnos, podemos hablar sobre el cese del fuego. Pero ellos, por un lado, hay esta propaganda que hay que llegar a un cese de fuego, pero con el otro mano nos atacan. No, y hay que conocer un poco el Medio Oriente, pero hay mucha importancia del photo finish, de la última foto que salió de la guerra. Y a ellos más importante salir con el photo finish diciendo que no se rindieron, que el, el peso de la recuperación que hay que tener, que la franja de Gaza y otras zonas tienen que tener. No sé, en general el pueblo israelí está de acuerdo a llegar a un cese de fuego ya, pero con condiciones. Y la condición más importante es que ataque como 7 de octubre
no puede pasar otra vez. No, yo no puedo vivir. No puedo vivir con un vecino, estamos hablando de vecinos, un vecino que en su pueblo pueden crecerse 6,000 personas que tienen el odio para ejecutar un masacre como que hicieron el 7 de octubre. No es solo la habilidad, ¿ok? No es solo la habilidad que yo quiero evitar totalmente. Es el sentimiento y el odio, porque yo no conozco 6,000 israelíes que pudieran hacer algo como así, tampoco 6,000 costarricenses. Pero en una manera u otra, en Gaza, crecieron 6,000 terroristas que cruzaron la frontera y entraron a Israel para ejecutar un masacre a propósito contra la población civil israelí. Y a mí me cuesta mucho vivir con un vecino como tal, pues el proceso de corto plazo es un cese de fuego, claro, pero de largo plazo ellos tienen que aceptar un proceso de deradicalización y que después también hacemos un proceso como hicieron en Ruanda o en Irlanda del Norte de reconciliación. Pero primero, tratar de presentar los dos lados extremistas en la misma manera, en la misma cantidad, en la misma forma, no. Israel es un país democrático y liberal, pese de todo que tienen que decir nuestros críticos, somos una democracia liberal y jamás está bajo, y Gaza está bajo del control de un grupo islamista radical. No son dos identidades políticas equilibradas, absolutamente no. Pues por eso el proceso de deradicalización es algo que tiene que pasar en la Franja de Gaza y en muchas otras partes. Señor Rockman, ¿es posible una escalada del conflicto? ¿Cuáles circunstancias tendrían de darse para que esto ocurriera? Lamentablemente sí, es posible una escalada de la situación. Y depende de las decisiones que por el fin tomarán los gobiernos de mi gobierno y sobre la respuesta israelí contra los ataques de misiles de Irán y su ayuda a todos los proxies militares que nos atacan desde de las 7 frentes. Sí, la escalada es posible, es evitada también. Y yo creo creer que por un lado hacemos todo posible para evitar una escalada, que es el deseo de la mayoría del pueblo israelí y del pueblo iraní y del pueblo en general. Y que en el mismo tiempo mi gobierno y mi ejército están bien preparados para dar cualquier respuesta o iniciativa militar si fuera la decisión del gobierno israelí. Perdón, Sí. ¿cuáles condiciones consideraría el Estado israelí como necesarias y mínimas para contribuir a desescalar el conflicto? El para inmediato de lanzamientos de cohetes contra Israel, de todas las frentes, de Siria, de Irak, de Líbano, de Gaza, de Yemen y de Irán. La liberación de los 101 rehenes capturados en las manos del Hamas y que se rindan los grupos del terror. ¿Qué espera la comunidad? ¿Qué espera de la comunidad internacional el Estado israelí en la presente coyuntura? Por un lado, mira, yo tengo mis expectativas morales y mis expectativas reales.
La comunidad internacional ha fallado a Israel en las últimas 30, 40 años. Y nos castigaron en general por ser poderosos y no por ser débiles. Hay una axioma en los foros internacionales que si Israel es un país con éxitos, que es un país fuerte, que es un país con militar fuerte, pues significa que siempre es culpable. Y en una manera que a mí me parece increíble, 20% de las conversaciones en los foros de derechos humanos de la ONU, 20%, ¿ok? Uno de 5 conversaciones están enfocados en Israel. Pues que decir que 20% de las violaciones supuestos de derechos humanos en Israel, en el mundo, existen en Israel, mira, es obvio que haya un bias contra israelí, obvio. Pues, y esta es una situación que hemos sufrido ya 40 años. El problema con los foros internacionales es que la mayoría de los países miembros en los foros internacionales, y ustedes pueden fijarse los nombres, los números, la mayoría de países representados en la Asamblea General de la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, etcétera, son países no democráticos. La mayoría. Israel, Costa Rica, nosotros somos la excepción. Y pues los foros internacionales, con dinero de países liberales, fueron cambiados por ser una arena de negar y pelear contra Israel 20% del tiempo. El 80% están a veces invertido en cosas buenas, también no siempre. Pero, y por eso, de mi expectativa real no tengo muchas expectativas. De mi expectativa moral, yo creo que la comunidad internacional tiene que juzgarnos con las mismas reglas que juzgan los palestinos y que juzgan los iraníes. Y que no les dan como una perdona inmediata por ser el lado débil en el conflicto. No, yo quiero ver, yo quiero escuchar más reportajes de la ONU sobre violación de derechos humanos palestinos por el Hamas. Y si existen violaciones de derechos humanos y siendo por el lado israelí, yo quiero que estos funcionarios israelíes, soldados, que van a la corte israelí y que les castigan. Hay una ley en Israel y no todo es permite. Y hay también gente que hacen crímenes y hay que juzgarles. Pero los criminales que manejan a la Franja de Gaza y al Líbano, intocables. Intocables. Yo nunca he escuchado En este una... caso, ¿Sí? ¿usted considera que la comunidad internacional o los organismos internacionales juzgan diferente a Israel de cómo juzgan a los demás? Absolutamente. Y yo puedo probarlo en números. Pero Un ejemplo, don Amir, un ejemplo. Digamos que usted nos ayude y diga, bueno, no nos sentimos juzgados en igualdad de condiciones por esto o esto. en los últimos casi 20 años, Hamas y Hezbollah están lanzando cohetes contra poblaciones israelíes civiles, ¿sí? Contra ciudades israelíes. Estoy hablando sobre dieces de miles de incidentes. ¿Ok? Este acto es un doble crimen de guerra, porque primero el objetivo es la población civil israelí, y segundo que la ubicación donde están usando para lanzar los cohetes son ubicaciones protegidas, vecindarios, escuelas, hospitales. No hay ningún discurso de emergencia, no hay ninguna declaración, nada. Estoy hablando de 20 años de esta ocurrencia, 20 años. Pero cuando Israel responda a estos ataques, siguiendo la ley internacional a la pie de la letra, aunque que podría ser que sufran el otro lado,
pero que seguimos, que manejamos entre las leyes. El criticismo no para en todos los foros internacionales, fuentes de medios, partidos, ¿ok? Crítica sin fin. Pero cuando ellos lo hicieron 20 años, ninguna. Y otro ejemplo. ¿Cuánta crítica hemos escuchado contra Estados Unidos, por ejemplo, o OTAN en la guerra contra ISIS? Mientras que en el caso de Gaza hay la mitad del daño civil y que no como en Raqqa la guerra, en la guerra del OTAN contra ISIS, nosotros brindamos la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. ¿Ok? No existe otro conflicto militar en el mundo donde un lado brinde no solo el paso de ayuda humanitaria, estoy hablando sobre el agua y la luz. La electricidad en la Franja de Gaza hasta este momento llega desde Israel. Ahora ya 20 años. Pero, ¿qué escuchamos? Israel está creando un crisis humanitaria. Israel está quitando el agua al pueblo palestino. ¿Por qué el pueblo palestino no tiene sus propias bombas de agua? Señora Miri, ya para terminar, la última pregunta. ¿Cuál es su perspectiva en el corto plazo en torno a la evolución de este conflicto? En el corto plazo, Israel va a terminar con la operación en Líbano contra Hezbollah. Y de allá hay dos posibles caminos. Una es una escalada de la guerra. En cualquier caso, vamos a eliminar los poderes militares de Hezbollah, como que hemos hecho contra Hamas. Y de este punto, la pregunta será si seguimos a una escalada regional, que yo personalmente no estoy en favor, o si vamos a un acuerdo multinacional en la región que puede prometer la seguridad de Israel y el bienestar en general de toda la región. Perfecto. Al inicio, bueno, antes de iniciar a grabar este espacio el día de hoy, usted decía de la importancia de entender que este conflicto afecta a todo el mundo, nos afecta a todos. ¿Por qué? ¿Cuál es su juicio? ¿Cuál es su punto de vista en ese tema? Pues primero hay un efecto inmediato en los precios del transporte marítimo, los precios de petróleo. Por las amenazas iraníes en el Mar Rojo, por ejemplo, pues es un efecto inmediato. Yo creo también que el uso de manipulación de información, falsas noticias, redes sociales, en las redes sociales, la manipulación de las redes sociales contribuye a la división que veamos, división político que veamos en muchos lugares en el mundo. Que la gente elija campos. Si soy un anti-israelí, pues significa que apoya a Maduro. Y este es algo que vi, por ejemplo, en las redes sociales, que la misma gente que nos critica, cuando pasó las elecciones en Venezuela, inmediata, en el mismo día, sí, una ganancia de la democracia, felicidades Maduro, etcétera, etcétera. Pues obvio que un izquierdista, que alguien que apoya los derechos humanos en general, no puedo apoyar una violación del derecho de elecciones libres. Pero por ser en su campo,
pues sí, soy pro-palestino. Ellos no son pro-palestinos. Identifican como pro-palestinos. Yo soy pro-palestino. Yo puedo enseñarles que es pro-palestino. Pero estos anti-israelíes son pro-Maduro y Chávez. Pues qué, pero ¿qué tiene el uno con el otro? No tiene nada que ver. Pero no, es mi campo, es mi campo. Y yo creo que esta guerra, lamentablemente, es como un papel de lacmus de elegir en qué lado, en qué campo está. Y a veces le cuesta a la gente, le cuesta mantener una realidad compleja, que la realidad es compleja. Mira, nosotros los israelíes también, también tenemos campos, ¿sí? También nosotros tenemos que mejorarnos. Pero en general, lamento mucho que esta guerra que afecta a mí es parte de un discurso internacional. Creo Definitivamente. que sí. Sí, señor cónsul, muchísimas gracias, porque para nosotros es muy importante conocer esa voz oficial de un conflicto que, como decimos en este espacio, nos atañe a todos y debemos de estar conscientes de cómo se mueve no solo el país, sino el mundo, porque todos somos parte de él. Quiero agradecerle su tiempo, el ayudarnos a comprender su posición o la posición del país desde su perspectiva, lo cual enriquece nuestra manera de analizar este tipo de temas. Muchísimas gracias, que pasen muy bien. Muchas gracias, que pasen muy bien y muchas gracias por el tiempo. Y a quienes nos siguen, de verdad que aquí hay todo un tema para poder aprender y, como siempre lo digo, generar opinión, una opinión pensada, analizada y con argumentos, no bajo juicios de valor. Así es que todos en este momento, realmente nuestro agradecimiento y que la pasen bien.